Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda alguna ha revolucionado el mundo del espectáculo y ha puesto a todos a hablar. Hoy vamos a desgranar con todo el detalle que se merecen la noticia que ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales, en los foros de fans, y sí, hasta en las conversaciones de café, la reunión más esperada de Kerem y Yandhi juntos de nuevo. Prepárense porque vamos a adentrarnos en todo lo que rodea este reencuentro que tiene a muchos suspirando de emoción. Como saben, este canal se dedica a traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, los temas que más les interesan del universo del entretenimiento. Y hoy, créanme, tenemos oro puro. La confirmación de Kerem Bürsin y Hande Erçel trabajando juntos nuevamente no es solo una noticia, es un evento. Es el regreso de una química que conquistó corazones, de una pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Así que si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente con una sonrisa de oreja a oreja, a que se suscriban a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les aseguro que lo que viene estará cargado de información jugosa y de esos detalles que tanto nos gusta desentrañar. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy exactamente? Pues de ese superproyecto que une de nuevo a Kerem y Yandhi. Vamos a repasar un poco de su historia, de cómo cautivaron a millones de personas con su participación en Sen Kalkam, esa telenovela que se convirtió en un éxito mundial y que nos regaló momentos inolvidables. Recordaremos esa conexión especial que tanto se percibía en pantalla, esa chispa que hizo que los fans se volcaran por completo en apoyarlos. Pero lo más importante, vamos a examinar las implicaciones de este nuevo proyecto. ¿Qué significa para ellos como actores? ¿Qué podemos esperar de esta colaboración? ¿Será un nuevo drama, una película, un proyecto totalmente diferente? Y por supuesto, abordaremos el gran tema que todos quieren saber, ¿qué hay de su relación personal? Aunque intentaremos mantenernos enfocados en lo profesional, es imposible ignorar la fuerte conexión que siempre se les ha atribuido. Vamos a tratar de traerles la información más precisa, basada en fuentes confiables y en lo que se ha ido filtrando poco a poco. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje por el regreso de Kerem y Yandhi será fascinante. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, quiero hacerles una pregunta que me ronda la cabeza y sé que a muchos de ustedes también. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Yandhi en Sen Kalkam? Esa primera escena donde se miraron de esa manera tan particular. ¿O quizás algún momento de tensión romántica que nos dejó sin aliento? Déjenme saberlo en los comentarios, porque me encanta leer sus recuerdos y sus opiniones. Sus experiencias son lo que hace a esta comunidad tan especial. Pasemos ahora a lo que realmente nos convoca, el anuncio de su regreso juntos. Este evento ha sido tan cuidadosamente orquestado que parece sacado de un guión de cine. Meses de rumores, de especulaciones, de miradas cómplices en eventos y de sutiles interacciones en redes sociales, todo apuntaba a que algo grande se estaba gestando. Y ahora, ¡boom! La noticia oficial ha caído como una bomba de azúcar, inundando nuestros feeds de noticias y activando a miles de fans alrededor del mundo. El título mismo, la reunión más esperada, no podría ser más acertado. Es un eco de la expectativa que se ha construido a lo largo del tiempo. ¿Pero qué sabemos realmente de este nuevo proyecto? La información aún es un tanto reservada, y eso honestamente aumenta el misterio y la emoción. Lo que se ha confirmado es que ambos actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, formarán parte de una nueva producción. Los detalles específicos sobre la naturaleza del proyecto, ya sea una serie de televisión, una película, o incluso una miniserie, aún no han sido revelados en su totalidad. Sin embargo, las pistas sugieren que podría ser algo de gran envergadura, capaz de capturar nuevamente la atención global que lograron con su anterior trabajo. Se rumorea que la idea detrás de esta colaboración busca capitalizar el innegable carisma y la química que ambos actores demostraron tener. Es una apuesta segura para la producción, sin duda, pero también plantea la pregunta: ¿podrán replicar el éxito y la magia? Pensemos en el impacto que tuvo Sen Kalkam. Fue mucho más que una simple telenovela. Se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente en Turquía y en mercados internacionales. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos jóvenes que inicialmente se enfrentan pero terminan enamorándose,
resonó profundamente en la audiencia. La forma en que Kerem y Andy interpretaron a estos personajes, llenándolos de autenticidad, vulnerabilidad y una química palpable, fue clave. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus voces se entrelazaban, crearon una conexión que trascendió la pantalla y se metió en los corazones de los espectadores. Las redes sociales explotaron con teorías, fanfiction, y un apoyo incondicional que los catapultó a un nivel de fama aún mayor. Se convirtieron en una de las parejas de ficción más queridas de la televisión turca y, de hecho, a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos espera ahora? ¿Veremos a Eda y Serkan de nuevo, tal vez en una secuela, o quizás con otros personajes en un contexto completamente diferente? La esperanza de muchos es que se trate de un proyecto que permita explorar nuevas facetas de su talento actoral, sin necesariamente revivir sus roles anteriores. Podría ser una oportunidad para demostrar su versatilidad y su capacidad para crear nuevas dinámicas, sin la presión de cumplir con las expectativas de los fans de sus personajes pasados. Por otro lado, es innegable que la sombra de Eda y Serkan será larga. La audiencia que los sigue tiene una imagen muy arraigada de ellos como pareja. Los productores seguramente serán conscientes de esto y buscarán crear un proyecto que, si bien fresco, pueda evocar esa misma magia y conexión. Quizás jueguen con esa nostalgia, pero presenten algo nuevo y emocionante. La clave estará en el guión, en la dirección y, por supuesto, en la evolución artística de Kerem y Hande. Hay un gran debate en las redes sociales y entre los fans sobre si esta reunión es puramente profesional o si hay algo más allá. Es natural que después de haberlos visto tan unidos y con una química tan evidente en el pasado, los rumores sobre una posible reconciliación o una relación continuada sean inevitables. Si bien es importante respetar su privacidad, también es cierto que el interés público en la vida de las celebridades es parte de la dinámica del entretenimiento. Lo que sí es seguro es que, independientemente de su situación personal, el hecho de que vuelvan a trabajar juntos es una noticia fantástica para sus seguidores. Consideremos el aspecto profesional. Ambos actores han seguido con sus carreras después de Senkalkapm y han demostrado ser talentosos individualmente. Kerem ha explorado otros géneros y proyectos, al igual que Hande, quien ha ganado reconocimiento por su trabajo en otras producciones. Esta nueva colaboración podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para solidificar su estatus como figuras destacadas en la industria del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Podrían estar uniendo fuerzas para crear algo verdaderamente innovador y memorable. Los detalles sobre la producción también son escasos, pero se intuye que hay una inversión considerable detrás de este proyecto. La expectativa es alta, y los productores seguramente querrán que sea un éxito rotundo. Se tratará de una producción con altos valores de producción, con locaciones espectaculares y un elenco de apoyo de primer nivel. Todo apunta a que sí. El objetivo es replicar, e incluso superar, el impacto que tuvieron en su momento. Ahora, una de las preguntas que más me hacen llegar a través de comentarios y mensajes directos es sobre la posibilidad de que este proyecto sirva como un puente para una reconciliación. Si bien es cierto que trabajaron muy de cerca y se les vio compartir momentos de gran complicidad, la realidad de sus vidas personales es algo que solo ellos conocen. Lo que sí podemos afirmar es que su profesionalismo es indiscutible. La forma en que lograron crear esa magia en pantalla, a pesar de cualquier circunstancia personal, es testimonio de su talento y dedicación. Si esta reunión trae consigo una renovación de su vínculo personal, será algo maravilloso, pero si es puramente profesional, también será un éxito rotundo por su capacidad actoral y la calidad del proyecto. Lo importante es que están juntos de nuevo en el ámbito laboral, y eso es lo que nos emociona a todos. Vamos a repasar un poco más a fondo el impacto de Senkalkapm. Esa serie se transmitió durante 2 temporadas, y cada episodio era esperado con ansias por millones de espectadores en todo el mundo. La trama, aunque con giros típicos de las telenovelas, se basaba en la química de sus protagonistas. Kerem Bürsin, con su carisma y su interpretación de Serkan Bolat, un empresario exitoso pero emocionalmente distante, y Hande Erçel, como Eda Yildiz, una joven aspirante a arquitecta llena de vida y con un gran corazón. La evolución de su relación, desde la animosidad hasta el amor profundo, fue un viaje que cautivó a la audiencia. Los fans se identificaron con sus luchas, sus alegrías y, por supuesto, con su apasionado romance. Las redes sociales eran un hervidero de actividad cada vez que se emitía un nuevo capítulo. Hashtags como #Senkalkapm,
Eda Serkan, y nombres de los actores se volvieron tendencia mundial. Este fenómeno o no se limitó a Turquía. La serie fue distribuida a numerosos países, y la popularidad de Kerem y Hande se disparó a nivel internacional. Se convirtieron en ídolos para una generación, y su química en pantalla se convirtió en el tema de conversación por excelencia. La forma en que se miraban, la tensión romántica, los diálogos, todo contribuyó a crear una conexión única que resonó con la audiencia. Se sentía auténtico, genuino, y eso es algo muy difícil de lograr en la actuación. Ahora, con esta nueva colaboración, surge la pregunta: ¿podrán recapturar esa misma magia? Es un desafío, sin duda. La audiencia tendrá expectativas muy altas. Sin embargo, ambos actores han crecido como profesionales desde entonces. Han participado en otros proyectos, han aprendido, han evolucionado. Podrían estar trayendo una madurez actoral que enriquecerá aún más su dinámica. Quizás el nuevo proyecto explore temas más complejos, o presente una narrativa más adulta y sofisticada. Pensemos en las posibilidades. Podría ser una película romántica que explore las complejidades del amor en la edad adulta. O tal vez un drama con tintes de suspense donde sus personajes tengan que enfrentarse a situaciones extremas. Incluso podría ser un proyecto experimental que rompa con los moldes tradicionales de las telenovelas. Las opciones son infinitas y la anticipación es un ingrediente clave en esta receta para el éxito. Los rumores sobre el guión y la trama son, por ahora, meras especulaciones. Sin embargo, se habla de que la producción podría estar a cargo de uno de los grandes nombres de la industria, lo que garantizaría una calidad cinematográfica. La elección de los directores y el equipo de producción será crucial. Todo suma a la hora de crear una obra que no solo satisfaga a los fans, sino que también atraiga a una audiencia más amplia. Y hablemos de ese factor intangible, la química. ¿Qué es la química entre dos actores? Es esa chispa inexplicable, esa conexión que hace que su interacción en pantalla sea electrizante. En el caso de Kerem y Hande, esa química era innegable en Sen Kalkam. Se complementaban a la perfección, sus diálogos fluían con naturalidad, y la tensión romántica era palpable. Esa magia no se puede forzar, pero cuando existe es un regalo para el público. La esperanza es que al volver a trabajar juntos, esa chispa se reactive o incluso que se fortalezca con la experiencia y la madurez que han adquirido. Ahora sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más sobre la vida personal de Kerem y Hande. Si bien este canal se enfoca principalmente en el mundo del entretenimiento y las noticias del espectáculo, es imposible ignorar la fascinación que generan como pareja. Han sido objeto de innumerables especulaciones, y cada interacción suya en público o en redes sociales es analizada al detalle. Lo que sí podemos decir es que independientemente de su estado sentimental actual, su colaboración profesional es algo que todos celebramos. Su talento es innegable y verlos trabajar juntos nuevamente es un regalo para sus fans. La información concreta sobre los detalles del nuevo proyecto es todavía escasa. Esto aumenta el misterio y la expectativa. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías y de deseos de que este nuevo proyecto sea un éxito arrollador. Los fans están listos para volver a ser testigos de la magia que estos dos talentosos actores pueden crear juntos. Para cerrar esta sección, quiero recordarles que la industria del entretenimiento es dinámica y está en constante evolución. Las colaboraciones entre actores populares son una estrategia común para captar la atención del público y generar expectación. En el caso de Kerem y Hande, su historial de éxito y la conexión que establecieron con la audiencia les dan una ventaja considerable. La pregunta no es si serán exitosos, sino más bien, ¿qué tan espectacular será este nuevo capítulo de sus carreras juntos? Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la noticia que ha puesto a todos a vibrar, la esperadísima reunión de Kerem y Hande. Hemos repasado el impacto de su anterior colaboración en Sen Kalkam, hemos analizado lo que esta nueva unión podría significar para sus carreras, y hemos especulado sobre las posibilidades que se abren ante nosotros. Sin duda, es un momento emocionante para los fans de ambos actores y para los amantes de las buenas producciones. Hemos visto cómo la anticipación ha crecido exponencialmente, y cómo cada pequeña pista se ha convertido en un gran titular. La clave estará en el guión, en la dirección y, por supuesto, en esa química innegable que Kerem y Hande comparten. Estamos ante la oportunidad de presenciar algo verdaderamente especial,
un proyecto que podría marcar un antes y un después en sus trayectorias. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis. Su presencia aquí, su interacción y su entusiasmo son lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este regreso. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Kerem y Ande? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando las novedades del mundo del entretenimiento, les invito a que le den un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así estarán siempre al día con lo último. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.